Hola, ¿cómo están? Soy Gio López y en el video de hoy vamos a hablar de un tema que me llama la atención desde hace algún tiempo y es cómo se vestían los pintores a la hora de hacer su arte. Los grandes maestros de todos los tiempos, la gente que fue precursora de la pintura, cómo se vestían a la hora de trabajar. Y vamos a ver también un par de mitos, a ver si era cierto que había un pintor que trabajaba desnudo, a ver si era cierto que había otro que trabajaba en calzoncillo o en bata, si era una locura. Todo eso lo vamos a descubrir en este video. Vamos a repasar desde los tiempos de 1600, 1700, cómo se vestían los pintores en base a los autorretratos que tienen, para los que son muy antiguos. Y ya desde 1800, finales de 1800 para acá, al siglo XX y siglo XXI, con la nueva tecnología, pues tenemos acceso a fotos, tenemos acceso a información en línea y a un montón de documentos donde podemos ver cómo se fue haciendo y cómo fue cambiando la manera de vestirse de los pintores a la hora de hacer arte. Desde Goya, Diego Velázquez, Picasso, pasando por Monet, Pollock, los más modernos, hasta nuestros días. Así que acompáñenme, veamos en qué andaba esta gente y cómo se vestía. Conforme vayamos avanzando en el tiempo, empezando por ahí de, como decía, en 1600, 1700 hacia acá, vamos a ir viendo que la forma en la que trabajaban los pintores, la forma de vestirse, las técnicas, todo era muy académico. Siempre se mantuvo una rigurosidad académica en el trabajo que hacían y en la manera de vestirse y de interpretarlo y en la manera de estar cómodos a la hora de trabajar. Por ejemplo, en el caso de Goya, de Francisco Goya, que nació, llamemos, digamos, a mediados de 1700, 1746. En el caso de Goya, que es el autor de, por ejemplo, La Maja Desnuda, Los Fusilamientos del 3 de Mayo, Saturno devorando a su hijo, que son obras maestras del arte universal. En el caso de Goya, él se vestía a la hora de trabajar de una manera tradicional, acorde a su época. Obviamente con Goya no hay respaldo fotográfico que nos ayude a ver cómo es que él se vestía a la hora de trabajar, pero sí hay un par de autorretratos que les dejo por acá, donde se puede ver, porque él mismo se ha retratado pintando, y se puede ver fácilmente que su vestimenta era acorde a la época de finales de 1700, es decir, gente muy formal a la hora de vestir. Se vestían con pantalones ajustados de tela, zapatos formales, de esos que tenían punta así como que eran de arlequín de circo o algo así, traje, camisas con flecos y vuelos como leva, incluso sombrero de copa a la hora de pintar. Increíble, porque a pesar de que se iba a ensuciar, a pesar de que iba a ser, pues, el trabajo de un pintor es un trabajo sucio en el sentido de que te manchas, te tenés que estar limpiando, la pintura pues contamina y mancha. A pesar de eso, la vestimenta era acorde a la época. Lo mismo podemos decir de Diego Velázquez, que era otro de los grandes pintores españoles, y de él también solo tenemos autorretratos donde se ha pintado él pintando incluso, como es la obra maestra de Las Meninas, donde él sale haciendo un juego de perspectivas en las cuales él está incluido porque sale en una esquina retratándose, y la forma que tiene de vestir no solo es de la época, porque obviamente no había ningún otro tipo de vestimenta, eso era lo que se hacía, vestirse acorde a la época, sino que además tiene una especie de traje ceremonial, que es una especie de escudo que alguien podría pensar que era incluso como que fuera a las cruzadas o como que era miembro de alguna orden. Un siglo antes de ellos, Rembrandt ya había hecho sus autorretratos en los que se le veía a él mismo pintar con un tocado en la cabeza, que era una especie de gorro, que era, no sé, por decirlo así, como aguado, no tenía la rigidez de un sombrero de copa, camisas de vuelos, porque eran de manga larga, esa era la manera usual de vestirse en ese entonces, y abrigos. Incluso se le ve en algunos autorretratos como este que te muestro acá, donde tiene una especie de pechera, un peto, algo así elegante, metálico. Era una cuestión increíble. Y él se dibujaba así pintando. Es decir, que no estaba representándose él en un día normal, sino estaba representándose tal cual él solía pintar. Un autorretrato pintando, como los iba a tener siglos después Van Gogh y otros a los cuales nos vamos a referir ahorita. Es interesante conocer todas estas facetas porque en 1600, 1700 e incluso hasta mediados de 1800
La manera de vestirse era muy rigurosa, como hablaba al principio, era una cuestión de etiqueta, de academia, de formalidad. Entonces el traje masculino, que es el objeto de este video, estaba compuesto básicamente de un abrigo con botones, un abrigo sin cuello, sino que era más bien de manga larga, pero con vuelos al final de la mano. Una camisa con flecos también que salían aquí por la parte del cuello y que ayudaban a que no se viera nada de los gorditos que uno tiene por acá. Todo muy formal, todo muy delicado. Y un pantalón interesante porque podría parecer como la ropa que usaría hoy un balletista. Era un pantalón de tela bien pegadito, bien ceñido a las piernas que dejaba ver, o sea, entornaba bien las nalgas, toda la parte de las piernas y terminaba a la mitad de la pantorrilla. Generalmente también había una especie de calcetines altos de seda que subían en toda la pierna y los zapatos eran de estos de villa que tenían una especie de cinchito y algunos con la punta levantada. Era una cosa increíblemente rara. Pero los pintores eran parte de esa sociedad y pintaban así. Es decir, no había otra ropa, no había un ajuar o un atuendo de pintor que fuera discordante con eso. Todo eso empieza a venir a mediados, en la segunda mitad de 1800, cuando empiezan el Salón de los Rechazados, que lo vamos a ver ahorita, que fue el primer salón donde se expusieron obras que no eran canónicas, que no eran aceptadas por la academia. La academia, durante todos estos años de los que hemos hablado, se encargaba de curar y de revisar la calidad del arte que se exponía y a finales o en la segunda parte de 1800 se genera dentro de los artistas rechazados un salón independiente que inicialmente se llamó el Salón de los Rechazados, donde empezaron a exponer todos los que no entraban en las convocatorias, todos los artistas que tenían obras buenas, que tenían un gran talento, pero que no tenían obras de acuerdo al canon de la época. Empiezan a crear un salón hecho para ellos mismos, donde van poco a poco mostrando su trabajo, pero al mismo tiempo, al demostrar esa como rebeldía para con la academia, empieza también a notarse una gran rebeldía en la manera en la que van a ir pintando, en las técnicas que van a ir usando, en las ropas que se van a ir poniendo para pintar. Es interesante. Es en esos años donde empiezan todos los ismos en el arte. El impresionismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo, y ahí es donde se empieza a degenerar el arte y a expandirse en un montón de direcciones que nunca se habían podido identificar, que no podían ser vistas, porque la academia era la que regía y no había nada que hacer. Entonces, en esa época, con el Salón de los Rechazados de 1863 y allá sobre la década de 1890, el Salón de los Independientes, es donde la cosa se va para todos lados y donde la estética de los pintores empieza a cambiar drásticamente. Ya desde mediados de 1800, la segunda mitad de 1850, con el Salón de los Rechazados, pues había empezado a variar la manera de hacer arte, la temática, los colores, la paleta, todo empezó a cambiar, incluyendo la manera de vestirse de los artistas. Podemos ver, por ejemplo, en retratos, autorretratos de Van Gogh, que él se retrataba constantemente, pintando incluso, donde empieza a cambiar y la vestimenta que venía muy rígida, con trajes muy formales de 1700 y 1800, empieza a variar por un estilo de vestimenta mucho más normal. Parte de todos estos cambios que se fueron dando en la vestimenta los iniciaron sin querer queriendo los impresionistas, porque al cambiar la manera tradicional de pintar, al agarrar el caballete que generalmente estaba en su estudio, salir con él a la calle, ponerse bajo el sol a retratar el paisaje, estaban obligados a vestirse de manera diferente. El abrigo se empieza a quedar afuera, el saco se empieza a quedar también relegado y empiezan ellos a buscar prendas más cómodas que les permitan estar pues más tiempo al sol. La mayoría de esas prendas, pues de esos ajuares, va a incluir un sombrero, ya no el sombrerito de copa formal que se usaba en 1700, sino algo más grande con alas de sombrero más anchas para cubrir del sol, camisas más enguatadas para protegerse, siempre camisas de manga larga, de botones, pero de telas más frescas, generalmente algodón y de prendas de materiales frescos y cómodos,
porque iban a estar un montón de tiempo bajo el sol. Incluso los colores que se usaban, donde los pantalones de los artistas venían siendo generalmente negros y el abrigo oscuro, todos los colores muy oscuros, empiezan a variar y empiezan a aparecer los tonos beige, empiezan a aparecer los tonos verdes, el crema, el tono perla, el blanco puro. Es más recurrente cada vez en la manera en la que se van vistiendo y como consecuencia del simple hecho de haber sacado su caballete a la calle. Así como a principios de 1900 fueron apareciendo todos los ismos y todas las vanguardias artísticas, así mismo empezamos a ver y a documentar cada vez de mejor manera, gracias a la fotografía, la manera en la que pintaban todas estas personas. Vemos gente también como Jackson Pollock, que empiezan con el expresionismo abstracto, con el dripping, donde empieza a chorrear pintura por todos lados, y entonces el pintor empieza a dejar de lado los pinceles y el trazo fino y a sustituirlo por brochas cada vez más gruesas en el expresionismo abstracto. La cantidad de manchas que genera es aún mayor y la probabilidad de ensuciarse también. Entonces, por primera vez empieza a aparecer lo que podríamos llamar una especie de uniforme, que es una especie de gabacha o de overol negro que usaban principalmente los expresionistas abstractos, y totalmente manchado. Casi que el overol parecía una obra de expresionismo abstracto porque la paraban dejando fatal. A partir de acá se vuelve como una norma, se institucionalizan las gabachas, se vuelve más normal encontrar gente trabajando con uniforme o con camisas hechas especialmente para trabajar a principios de 1900. Sí, con el expresionismo abstracto y gente como Pollock, la cosa empezó a variar y fueron llegando nuevas prendas como la playera, como el uniforme, el overol. Fue ya en los 50s y 60s donde la cosa se terminó de torcer para cualquier lado. Y el pintor ya no necesita un uniforme, sino que va necesitando la ropa con la que amanezca. Casi que la prenda con la que se sale de la cama. Empiezan a aparecer las playeras de algodón sencillitas, empiezan a aparecer las prendas de cuello de tortuga y de manga larga que eran muy de moda en esos años 50 y 60. Empiezan a aparecer los pantalones como tipo carpintero, que son comodísimos, súper frescos. Yo creo que tengo todavía en mi armario. Entonces, así empieza el pintor a volverse una persona del día a día normal. Y así seguiría hasta nuestros días, ahora en el siglo XXI, donde realmente se mira cada cosa, porque gracias a las redes sociales, al Instagram, al Facebook, incluso a plataformas como YouTube, uno tiene acceso a ver el día a día de un montón de gente y hay unas poses para la foto que son increíbles. Hoy sí podemos ver pintores desnudos, podemos ver pintores que pintan con las nalgas en lugar de usar un pincel. Vemos una facha increíble. Vamos a ver ahorita quiénes eran los estrafalarios, quiénes eran los que se volaban la barda, los que de verdad se les zafaban los tornillos a la hora de vestirse y mezclaron lo estrambótico de su sociedad y de su momento con su facha personal a la hora de hacer arte. Entonces estos son 5 artistas estrafalarios en su vestimenta a la hora de hacer arte. Picasso fue el precursor de esa variación en la vestimenta atada de la mano con variación en el tema y en la manera de hacer arte. Al principio fue muy tradicionalista, de acuerdo a finales de 1800, muy elegante a la hora de pintar, y conforme fueron avanzando las vanguardias y el arte fue agarrando en muchas direcciones, él también su vestimenta fue cambiando y ya sobre sus últimos días fue uno de los pintores, tal vez el más famoso de los que trabajaba en calzoncillo, en pantaloneta, literalmente con nada más que una pantalonetita y un par de sandalias. Increíble, así se sentía fresco, así le gustaba. Está pasando un avión. Bueno, pues
Así se sentía fresco, así le gustaba. Yo me imagino que el calor pues ya lo tenía incómodo. Entonces, al final de sus días y documentado por cualquier cantidad de fotos y reportajes, Picasso, el pintor que pintaba en calzoncillos. Otro de los estrafalarios a su manera era René Magritte. Él no se desnudó, no pintó en calzoncillo, no anduvo ahí con bigotes que le llegaran y le dieran la vuelta casi que hasta la altura del sombrero. Él era estrafalario al revés, porque ya estando en las vanguardias, lo que hizo fue dedicarse a pintar de traje riguroso y formal todos los días. No había día que René Magritte no se sentara ante su caballete a pintar con leva, con trajes formales de sastre, saco formal, chaleco, camisa, camiseta, pantalón, zapatos de vestir, completo. El ajuar completo de un perfecto caballero en una época donde todo el mundo estaba agarrando por su lado. Entonces, ser normal en una época de anormales es en parte ser excéntrico. Salvador Dalí. Imposible no incluirlo en un listado de gente a la que se le zafan los tornillos. Salvador Dalí fue evolucionando, así como fue evolucionando su obra en el surrealismo. Al inicio, en sus inicios, como todos, pues se vestía a la usanza de la época con un traje formal, corbata, saco, camisa de botones de manga larga, etc. Pero en el camino fue experimentando y fue haciendo una mezcla de cosas que lo fueron llevando de verdad por todos lados. Llegó a pintar en pachama, llegó a pintar con traje pero en calzoncillo. Era una cuestión ridícula, es decir, tenía el saco puesto, la corbata, todo bien puesto, pero pintando en calzoncillo y con zapatos de vestir y calcetines. Una cosa así muy de película, como toda la vida de Dalí, por lo que he podido leer y las cosas que he investigado ahora. Estaba chiflado. Otro de los estrafalarios a la hora de pintar es este pintor austriaco Gustav Klimt. De verdad, otro que se le zafan los tornillos porque tenía una costumbre rarísima. Se vestía con una especie de bata a la hora de pintar. Él no se vestía así para ir a la calle, pero a la hora de pintar lo que he investigado es de que se vestía con una especie de bata, de manta, sin ropa interior, y se ponía a trabajar así. Era una especie como de monje budista, haciendo las, no sé, como de ermitaño, una cuestión rarísima. Gustav Klimt es autor de una de las obras más hermosas de que nos ha dejado la historia de los besos en el arte. Por ejemplo, el beso de Klimt es una cosa hermosa. Son obras increíblemente originales, pero como persona y como pintor a la hora de vestirse para pintar. Y el último de los estrafalarios a la hora de vestirse para pintar es Jean-Michel Basquiat. Sí. Así como se oye, Basquiat hizo todo lo que hacían los demás, pero al revés, ¿sí? Todos empezaron de manera formal, vistiéndose de manera muy correcta y poco a poco fueron sacándose la ropa como Picasso, que paró pintando en calzoncillo, o como Klimt, que paró pintando en una bata y pantuflas. Basquiat lo hizo todo al revés. Él de hecho empezó así, empezó de una manera muy libre, empezó a pintar en sandalias, descalzo, empezó a pintar casi que, no desnudo, pero empezó a pintar así de una manera muy libre, y conforme fue avanzando y fue teniendo éxito artístico y empezó a escalar pues en todas las áreas del arte y en prestigio, se fue vistiendo cada vez más elegante hasta que sobre sus últimos días pintaba vestido en trajes de Armani. Increíble, porque el estilo de él lleva mucha pintura tirada, lleva mucho garabato que es muy garrasposo, es un trazo duro, es un trazo que puede manchar mucho, pero el tipo decía: yo me voy a vestir de Armani, voy a pintar con traje de sastre, de lujo, de etiqueta, y bueno, se vale de todo en el arte. He investigado para hacer este videito porque me llamaba la atención. Entonces, este es el tipo de material que a mí me gusta hacer, aparte de visitar las exposiciones y destacar el trabajo de los colegas guatemaltecos. Vas a poder ver videos aquí abajo, aquí mismo en la página. Si te interesa este tipo de contenido, compártelo.
Y como pues uno no puede estar en esto de YouTube sin hacer dinámicas, te digo que también hay mujeres que eran estrafalarias y eran un rollo total a la hora de pintar. Se vestían de verdad, como que las hubieran ido a sacar de algún lado. Entonces, ¿querés saber quiénes son? Déjame un like aquí en este video. Y si este video, como el canal es pequeño y acabo de empezar, si logra llegar a 50 likes, yo hago el video donde te muestro a las artistas mujeres y su manera de vestir. Soy Gio López. Gracias por estar conmigo en este video y hasta pronto.